Buenas tardes chicos, hoy vamos a continuar con la unidad número 2. Vamos a hablar de la responsabilidad civil en el ámbito educativo. Sabemos que en el proceso de enseñanza y aprendizaje existen actividades educativas donde aparecen riesgos propios y aumenta la probabilidad. Es por ello que nuestro Código Civil receptó en su artículo 1767 y determina que el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se eximen solo con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil, de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitario. En este caso, hay que hacer o mencionar que este artículo sufrió varias reformas. ¿Sí? Anteriormente estaba el artículo 1117 era el que regulaba este tipo de responsabilidad, y anteriormente había otro artículo, ¿sí? Sufrió muchas modificaciones porque, digamos, en un principio la responsabilidad recaía directamente sobre la persona del director o del maestro, e inclusive tenían que responder con su propio patrimonio ante alguna situación que se llevaba a cabo, de algún daño, sí, que se llevaba a cabo en un establecimiento educativo. Luego de varias reformas, sí, se establece que, digamos, y sobre todo con la última reforma que sufrió el Código Civil, se habla que en el caso de la docencia se establece que es el titular de los establecimientos educativos el que va a responder por el daño causado o sufrido por alumnos menores de edad. Pero los directivos o maestros no se encuentran exceptuados de responder si existe dolo o culpa en su obrar. Entonces, como establece el artículo, se va a responder, ¿sí?, por los daños causados por alumnos menores de edad, ¿sí?, a otros alumnos, a un dependiente del establecimiento escolar o a un tercero ajeno a la institución, ya sean daños que afecten a la persona o su patrimonio, o el patrimonio del damnificado. También se va a responder por los daños que pueda sufrir un alumno menor de edad, y en este caso puede ser que ese daño lo haya realizado otro estudiante, un dependiente del establecimiento escolar, un tercero ajeno a la institución, o puede derivar del riesgo o el vicio de las cosas utilizadas durante la actividad educativa o cosas que se hallen dentro del establecimiento o riesgo de la propia actividad en la que participa el alumno. Entonces, ¿sí?, para analizar el artículo, básicamente nos va estableciendo cuáles son los elementos o los requisitos primordiales para que exista responsabilidad. Y tenemos que, primero, tiene que haber un hecho del alumno dañante o perjuicio del alumno dañado. Segundo, que se trate de un estudiante menor de edad. Tercero, que el daño se produzca cuando el alumno se encontraba o debía encontrarse bajo el control de la autoridad escolar. Cuarto, que se trate de un establecimiento educativo que preste servicios según el sistema educativo nacional, provincial o municipal, o que constituya un establecimiento asimilable por hallarse organizado como una empresa educativa. ¿Sí? Esos 4 elementos son primordiales. Entonces, cuando hablamos, cuando el alumno se encontraba o debía encontrarse bajo el control de la autoridad escolar, esa frase a la que hace referencia el artículo, lo que hace es determinar que
hay 3 tipos de ámbitos, ¿sí?, que abarca esa frase y que se tiene que tener en cuenta a la hora de ver la existencia de la responsabilidad. Entonces, tenemos el ámbito material, que la persona ejerza autoridad escolar, o sea, quién es la persona que va a ejercer esa autoridad escolar, la extensión temporal, cuándo empieza y termina ese control, y la extensión espacial, que es el sitio en donde se ejerce ese control, ¿sí? Digamos, esa frase es muy amplia a la hora de, la frase es esto, se encontraba o debía encontrarse bajo el control de la autoridad escolar. Entonces hace que se haga un análisis o que abarque estos 3 tipos de ámbito y extensión, ¿sí?, de determinar qué persona es la que ejerce la autoridad escolar, de determinar digamos, cuándo se empieza o termina el control y quién ejerce ese control. Cuando hablamos de ámbito material, queremos determinar qué personas quedan incluidas en el concepto de autoridad escolar. Entonces, básicamente lo que se fue determinando es que constituyen autoridad escolar todos los dependientes del titular, ¿sí?, directores, maestros, profesores, preceptores, todas aquellas personas que presten algún tipo de empleados, algún tipo de actividad o función en el establecimiento educativo. También, en cuanto al ámbito temporal y espacial, se considera en un criterio amplio, extendiendo la responsabilidad del establecimiento aun cuando los daños sufridos o causados por alumnos se hayan producido fuera del establecimiento, en horarios previos o posteriores posteriores fijados por la autoridad para desarrollar la actividad educativa, o quedan comprendidos los casos de los alumnos que se escapan de la escuela o de una salida escolar. Entonces acá vamos a ver supuestos o ejemplos en los que se aplica la responsabilidad del artículo 1767 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Uno de los ejemplos es daños sufridos por un alumno que fue embestido por un transporte escolar al salir del establecimiento al que asistía. En el caso, se ponderó además que el alumno había egresado antes del horario habitual sin haber notificado las circunstancias a los padres. En el segundo caso, el alumno se escapa de la escuela o se sustrae al control de la autoridad, por ejemplo, durante un paseo escolar. Tercer caso puede ser el alumno que fue impedido de ingresar al lugar donde desarrollarían las prácticas de educación física y permaneció jugando sobre las vías del tren próximas al lugar, resultando embestido por la formación. Estos son algunos de casos, digamos, que la jurisprudencia o que los jueces aplicaron el artículo y determinaron que existía responsabilidad por parte del establecimiento educativo. Entonces, el fundamento actual de la responsabilidad no radica en el deber de vigilancia del docente, sino que se trata de una garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder control que debe ejercer la autoridad educativa, en el que no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino que debía hacerlo. Entonces, en cuanto a establecimiento educativo, tenemos que otra de las cuestiones o de los conceptos que se saca del análisis del artículo es que quedan alcanzados por el artículo 1767 del Código Civil la noción de establecimientos educativos aquellos comprendidos en alguna instancia de la educación formal, es decir, las regladas por la Ley de la Educación 26.206,
Comprende a los establecimientos privados y a los semipúblicos, es decir, los que poseen gestión privada, aunque con asistencia de fondos públicos. ¿Sí? Entonces, todos estos establecimientos educativos que tengan como o que se hayan formado según lo establecido por la ley, o que sean privados o semipúblicas, ¿sí? Se tiene que aplicar este artículo en el caso de que se pueda llegar, en que ocurra, ¿sí?, alguna situación, entonces para determinar si existe o no la responsabilidad. Bueno, y ahora llegamos a esta cuestión que es los eximientes de responsabilidad, ¿sí? En qué caso uno no va a responder por casos dañosos, ¿sí? Y el artículo 1767 establece que los establecimientos educativos se libran solo cuando se prueba el caso fortuito. El caso fortuito, digamos, está conceptualizado en nuestro Código Civil en el artículo 1730 y establece que se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad excepto disposición en contrario, ¿sí? Entonces, la única cuestión o la única manera en que no van a responder o no va a existir culpa es que el hecho dañoso haya sido por un caso fortuito, una cuestión que no pudo, digamos, ser previsto o que habiéndose previsto no se pudo evitar, que iba a ocurrir de toda manera. Ir entonces a la siguiente cuestión, que es la responsabilidad de los padres por el daño causado por sus hijos o terceros. Y tenemos que esto se encuentra regulado en el Código Civil en el artículo 1754 y 1755. Constituye una responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno de la persona que uno tiene bajo su cuidado, pero también integra el campo de la responsabilidad familiar, que es el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Sí? En principio, digamos, los padres van a responder por los daños o los hechos dañosos que puedan causar sus hijos menores de edad. Es así que el artículo 1754 establece: los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caberle a los hijos. Entonces, es una responsabilidad objetiva porque debe existir un deber de vigilancia. También, digamos, habla más que nada de que es responsabilidad de ambos padres, no se diferencia esta cuestión de que si están separados o no, o vive solamente con uno, digamos. Ambos padres van a responder por el accionar de sus hijos. El artículo 1755 dice que la responsabilidad de los padres es objetiva y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente. No cesa en el supuesto previsto en el artículo 643. Los padres no se liberan aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que le es atribuible. Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos. Para que exista esta responsabilidad es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: que el hijo sea menor de edad, que los padres se encuentren con el ejercicio de la autoridad parental, que el hijo cohabite con los padres o con uno de ellos y que haya causado un daño resarcible a un tercero. ¿Sí? En estos casos el padre va a responder responsabilidad. En el caso que se exime de responder es
Hay supuestos que se desprenden de las normas en donde cesa la responsabilidad de los padres. Tal es el caso de transmisión de la guarda cuando es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente. Hacemos referencia a vigilancia como el cuidado personal del hijo, ¿sí? El cuidado del niño por un tercero. Esto acontecería si el menor ingresa a una institución como interno o a un taller o una institución militar, y también cuando la guarda se desplaza a otra persona en razón de la educación, la profesión, el trabajo, quedando el hijo bajo su autoridad y cuidado. El guardador, quien queda a cargo del menor, es quien asume la responsabilidad durante ese tiempo y cesa la responsabilidad paterna por los daños que pueda ocasionar el menor. Ahora, el ingreso del niño a un establecimiento educativo, que es más que nada, hicimos toda esta introducción de ver la responsabilidad que tienen los padres para llegar a este momento, ¿sí? El establecimiento educativo responderá por los daños que ocasione el mismo, pues es quien debe garantizar que el alumno que se hallaba o deba hallarse bajo el control de la autoridad escolar y causa un daño a otro o a él mismo, responderá por las consecuencias y resarcirá al damnificado por el daño. Los padres no se eximen de responder diciendo que de su parte no hubo culpa alguna o que han adoptado todas las diligencias requeridas por las circunstancias. La responsabilidad es objetiva y está marcada por la propia ley. ¿Sí? Entonces, para eximirse, podrá el progenitor acreditar una causa ajena, diferente al accionar de su hijo, algún motivo que provoque la ruptura del nexo causal entre el riesgo y el daño causado, como por ejemplo, probando que el daño ha sido provocado por un tercero o por la propia víctima, por caso fortuito o por fuerza mayor. Bueno, antes de ir a la última diapositiva y de cerrar el tema, es importante, ¿sí? Mencionar que por qué hablamos de la responsabilidad de los padres, ¿sí? En esta tema de la responsabilidad en los establecimientos educativos. Y es que sabemos que la regla general que establece en nuestro ordenamiento es que todos los padres responden por el accionar de sus hijos. Pero hay en situaciones, como lo estuvimos viendo cuando se da la derivación de una guarda, ¿sí? Que no tiene que ser de carácter permanente, sino que puede ser transitoria, ¿sí? Otra persona es la que asume el cuidado de ese chico, ¿sí? Y esto es lo que ocurre cuando un chico ingresa al establecimiento educativo, ¿sí? En esos horarios, el que está a cargo del cuidado es el titular del establecimiento educativo. Entonces, ante cualquier situación dañosa, ¿sí? Que pueda sufrir o causar un alumno menor de edad, se va a tener que responder el establecimiento por esa situación. Esto no implica que, por eso, depende de cada caso en particular o de la situación que se desarrolle, que pueda responder también el progenitor de manera concurrente. Pero básicamente con el tema que nosotros estamos analizando, resultaba importante que hablemos de la responsabilidad de los padres y cuál es el tipo de responsabilidad o cómo se da en el momento en que los chicos están en el establecimiento educativo, digamos. ¿Quién es el que debe prestar cuidado correspondiente y quién va a responder ante alguna situación dañosa? Por último, y para ir cerrando ya este tema,
El artículo 1767 también establece una obligación muy importante para todos los establecimientos educativos, y es que se debe contratar, ¿sí?, un seguro obligatorio, ¿sí? Entonces, es obligación de los establecimientos educativos contar con un seguro para que pueda responder ante cualquier situación que se pueda presentar. Bueno, hasta acá llegamos con el tema de la unidad número 2, responsabilidad en el ámbito educativo. Voy a dejar, espero que les sea útil esta herramienta y bueno, dentro de pocos nos vamos a estar comunicando nuevamente.